Sí, buenas tardes. Vamos a ver si podemos recuperar estos pocos minutos de retraso que tenemos sobre el horario previsto. Empezamos ahora los debates del Congreso y tenemos el primer panel, que creo que es un lujo porque os va a presentar primero a las personas que están en el panel y después la mecánica del debate. Queremos que haya unas intervenciones de 10 minutos máximo, poder luego retomar algún punto e intercambiar, otros 5 minutos quizá, y luego tomar algunas preguntas, porque se trata no de dar unas conferencias, sino de crear debate y poder avanzar en el conocimiento de estos temas. Voy a aprovechar que tenemos un panel de lujo, presentándoos a Carme Valls, que acaba de llegar, pero ahora mismo, de Barcelona. Carme es una política y médica española, ha sido presidenta de la Fundación Cataluña Siglo XXI, ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña, es una médico multipremiada. Creo que el último premio es un honoris causa de la Universidad de Girona de este mismo año, ¿no? Sí. Bueno, tiene la Cruz de Sant Jordi el año 20, tiene muchos premios por su actividad relacionada con el tema de la mujer, especialmente, ¿no? Además de todo eso, es una colaboradora esencial en Federalistas de Esquerra en Cataluña, ¿no? Después tenemos a Aide Gardiazabal, además de ser de Bilbao, exacto, que acaba de llegar también. No soy acaba de llegar también desde Bruselas. Pues, para ser muy breve, diré que es diputada en el Parlamento Europeo desde el año 2009 y entre sus funciones más destacables está que se ocupa de los temas presupuestarios. Ahí es nada. Y además creo que también de las relaciones de Unión Europea y Rusia, que es un tema también muy caliente, ¿no? Pero bueno, nos podrás aportar luz en ese tema. Y después tenemos a Francisco Aldecoa, Patxi Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, un politólogo muy conocido, catedrático de Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid, catedrático también Jean Monnet de la Comisión Europea sobre el modelo político europeo y su dimensión exterior, tremendamente activo en todo lo que son las relaciones con la Unión Europea. Y dicho esto, yo creo que lo que es más interesante y más importante es poder aprovechar los conocimientos que ellos nos van a poder dar de una situación que el calendario nos ha puesto enfrente y que se inicia en julio con la presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y que es yo creo que una oportunidad única, porque estar en el asiento del conductor en una de las tres patas del sistema comunitario es fundamental. Pero es fundamental en el momento en que estamos de análisis, de reformas, de propuestas de políticas europeas, pero es que además, después de eso, posiblemente no haya ninguna otra capacidad de influir como puede ser con la presidencia española. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué queremos esperar? ¿Qué podemos conseguir? ¿Y cómo tenemos que actuar para que la presidencia española realmente responda a las expectativas que los ciudadanos tenemos en estas reformas de políticas y reformas estructurales de la Unión Europea? Y quería pedirle a Patxi que, por favor, en 10 minutos nos dé su visión de la situación, especialmente como miembro de la Conferencia del Futuro de la Unión Europea, que has estado observando detenidamente cómo se articulan las piezas de todo este puzzle europeo y qué podemos esperar. Patxi, por favor. Pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, daros las gracias aquí a los federalistas vascos por me habéis invitado, por haber organizado este encuentro tan estupendo, que ha empezado admirablemente bien esta mañana, con el Endacari, con Alberto, con todos los que habéis intervenido. Yo he estado en la conferencia sobre el futuro de Europa, pero yo debo decir que salí muy poco contento, especialmente porque adquirieron un papel inadecuado los representantes de los paneles de los ciudadanos elegidos al sorteo y que además condicionaron enormemente la marcha de la conferencia.
Yo no creo en los resultados de la conferencia. Yo creo, sin embargo, que el Parlamento Europeo, con Guy a la cabeza, tuvieron la habilidad del día 5, si no recuerdo mal, de mayo, antes de elaborar las conclusiones, de presentar la necesidad de una reforma de los tratados a través de una convención, cosa que no estaba clara en la conferencia. Desde luego, en los debates no estaba nada claro. Yo estuve en la Comisión 4, nadie estaba en eso. Pero tuvieron la habilidad de decir que para hacer posible las propuestas había que hacer la reforma de los tratados. Yo sí estoy de acuerdo en la reforma de los tratados. Creo que fue muy oportuno, incluso antes del día 9 de mayo. El día 9 de mayo fue el acto presencial donde se entregaba formalmente las conclusiones de la presidencia a los presidentes de las tres instituciones y tuvieron la habilidad de cambiar el debate y de exigirles a los tres presidentes mojarse en relación a esa cuestión. Y la presidenta del Parlamento dijo que sí, la presidenta de la Comisión dijo que sí, Macron, como presidente del Consejo, dijo que sí, dijo que se comprometía enormemente. Si no recuerdo mal, las dos presidentas utilizaron la palabra federal, federación o similar. Macron no. Macron habló de soberanía compartida, soberanía estratégica y no sé cuántas cosas más. Pero venía a decir lo mismo, porque, sin embargo, a la hora de explicar la propuesta de poner en marcha una comunidad política europea, dijo que eso era una organización confederal. Luego, de alguna manera, estaba diciendo que la otra era federal, aunque no utilizaba esa palabra. Hay que recordar que estaba entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones y le hacía imposible mojarse más en esa cuestión. Aparte que los franceses no se suelen mojar en ese tema. Pero sí salió de esa reunión, de esa presentación de las conclusiones, algo más que la propia enunciación de las conclusiones planteaba, que era la necesidad de una reforma profunda de la Unión Europea y en clave federal. Por lo tanto, cuando me preguntas el clima, yo creo que el clima no es tan malo como se dice. Tenemos una guerra de agresión, que hay que decirlo con todos los medios, que la única solución es que se retiren y que habrá que tomar todas las decisiones para que se retiren y que tan importante como los medios militares son los medios no militares, es decir, las sanciones están haciendo daño, mucho más de lo que nuestros medios dicen, la ayuda humanitaria, los 8 millones de refugiados que hay en Europa, con todas las bendiciones, es importantísimo. La presión diplomática es grande, la presión política es enorme, la ayuda técnica es sustancial. Es decir, que estamos en una situación de una guerra de agresión contra un país asociado, que ahora ya es país candidato, en el que están agrediendo al modelo europeo de unos valores compartidos y de un modelo social. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que hay que seguir. Para eso es imprescindible seguir con la reforma de los tratados que había planteado el Parlamento, porque es una cuestión que no lo van a hacer, no lo han hecho los checos, no lo van a hacer los suecos y le va a corresponder a la presidencia española. En un ámbito como este hay que decir que el Gobierno español está frío ante esta situación y que hay distintas sensibilidades, pero los que llevan día a día, que es el secretario de Estado, las perspectivas de la presidencia, es algo que no le encaja el tener que abordar ese tema. Sin embargo, es un tema fundamental y sobre todo los federalistas tenemos que decirlo con claridad meridiana. Hay que adoptar una convención o, si no, un sistema de reforma de los tratados que a lo mejor no es el que establecen las normas, pero siempre en Europa hay una capacidad, era el antiguo artículo 235, de que aunque no hubiera competencias se las inventaban. Y algo habrá que hacer, algo habrá que inventar. Pero está claro que hay que abordar con claridad la reforma del sistema de decisión. Yo no creo que hay que ir a mayoría cualificada, creo que hay que evitar la unanimidad. Esa es la clave de las palabras exactas en materia de política exterior, pero también en materia fiscal. Es imprescindible
buscar una solución. Yo creo que tiene que ser convocando una convención. Desde el Gobierno, desde la Secretaría de Estado, nos dicen que solamente hay 11 a favor y que hacen falta 14. Bueno, pero para eso está la diplomacia, para apretar, para... Y desde luego, el papel de la sociedad civil tiene que ser clarísimamente ese, el ver que es imprescindible reformar los tratados, que con estos tratados no vamos a ningún lado. Y sobre todo, que desde la nueva legislatura, en donde se ha empezado un nuevo ciclo político, en donde el sistema institucional en su conjunto tiene un 10%, ha conseguido que la gente votara un 9% más. Por lo tanto, tiene una legitimidad de ejercicio enorme. Habían ido perdiendo votos durante 5 legislaturas. Ahora, por primera vez, ha saltado, como estaba, creo que es la del 90. Estamos en una situación distinta. Hay una nueva legitimidad democrática, que es la que permite y exige hacer unas reformas en profundidad, teniendo en cuenta las necesidades. Y la necesidad, incluso la de la guerra, es para poder hacer sanciones, hace falta que desaparezca la unanimidad. Normalmente, cuando estuvimos con Borrell hace 15 días, decía, hombre, no puede ser que para la última sanción estemos 3 semanas porque hay que convencer a los inconvencibles. Con que se busque un sistema que uno no pueda vetar, ya hemos avanzado un montón. Y para seguir haciendo frente, más que los medios militares, a mi juicio, es el conseguir el colapso económico de Rusia, que vamos en ello. Necesitas tener unas sanciones eficaces. Para eso hay que cambiar el procedimiento de toma de decisión. No puede ser que estemos 1 mes o 2 meses para tomar una decisión como esa. Por lo tanto, la presidencia española tiene un problema, que es que tiene que abordar esto. En un ámbito como este, sabéis que yo vengo de Madrid, he estado el martes con el ministro, le he planteado este asunto con claridad. Él es ambiguo, el secretario de Estado es claro que dice que no, y el presidente dice más bien que sí. Esto es bueno que se sepa, y que ha nombrado a una secretaria general, que podemos decir hasta los nombres, que encima es la mujer del secretario de Estado, que sin embargo está en que sí. Luego, las tripas hay que decirlas con claridad. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues apretar, apretar y apretar. Los medios de comunicación que están de espaldas de este problema no se dan cuenta que nos estamos jugando el futuro de Europa y el presente. Y por lo tanto los medios cuentan cualquier cosa, pero no están contando el tema gordo que tenemos, que le toca a España, porque los suecos no lo van a hacer, y lo han dicho que no lo van a hacer. Están en el grupo de los 15 que están claramente definidos, que no es el momento, pero sin embargo es el momento. Hay que tomar las decisiones cuando son necesarias. Y ahora hay que reformar los tratados. Hay que reformar de una forma sustantiva. También hay que tocar, decíamos ayer, el tema de la política social, que casi no tiene competencias. Yo no sé. Hombre, nosotros defendemos... hemos escrito 4 libros en los últimos meses. Uno primero sobre el 60 aniversario de Múnich, que conocéis bien, que el movimiento europeo que yo represento pues fue la génesis del proceso de democratización de España y que se hizo hasta en nuestra sede de la Gran Vía, donde la Junta, la Plata Junta, allí se hizo las bases de la Constitución. Pero ahora tenemos una enorme obligación. Después, con el ingreso, pues también jugamos un papel fundamental. No hace falta decir que Morán era miembro de la Ejecutiva, a quien yo sustituí, que Marín era miembro de la Ejecutiva. Es decir, las personas claves en el ingreso eran del movimiento europeo. Después de unos años, en la medida que se han cumplido el movimiento europeo, los 2 hitos fundamentales, que era la democracia e ingreso de España en la Unión, ha perdido peso. Pero ahora que hay una necesidad agobiante de transformar la Unión, pues tenemos la obligación de dar el do de pecho. Es lo que nos exigen nuestros antepasados. Por cierto, me ha parecido muy bien que se haga un recuerdo a José María Gil Robles. Ha estado trabajando con nosotros hasta 15 días antes. Ha estado muy convencido en todo esto. Ha estado defendiendo la necesidad de la reforma y la necesidad de la reforma del tratado. En el anteúltimo libro hemos hecho 4 libros. Ese que he dicho, hemos hecho uno segundo sobre
la necesidad de la reforma de la Unión Europea. Un tercero, que ese sí tengo aquí, que es el de la guerra de la Unión Europea frente a la guerra de Ucrania, en donde participamos pues 40 personas, profesores, diplomáticos importantes, políticos y juventud. Hay 8, hay alguno que estoy viendo aquí, que escriben este libro, y jóvenes federalistas. Y estamos haciendo un último libro que acabamos de entregar el viernes, antes de venir para Bilbao. Mi preocupación era entregarle a la editorial Catarata, entregarles un libro que se llama Propuestas para la presidencia española del Consejo de Ministros. Y hemos entregado 50 capítulos. O sea que es un libro que va a ser doble que este y que va a estar para primeros de abril, en donde presentamos pues muchas cosas, algunas acertadas y otras desacertadas. Como la sociedad civil es así. Nosotros hemos dejado escribir, aquí hay algunos que han escrito, a todo el que ha querido decir algo. Pero la idea central es que hay que abordar la cuestión de la reforma de los tratados, que es consustancial con nuestra obligación de esta generación y que nos sentimos obligados teniendo en cuenta lo que han hecho nuestros padres, que bien se han señalado aquí. Se ha señalado aquí bien el origen del Congreso de Europa de La Haya, del 6, 7 y 8 de mayo. Nosotros haremos en el Congreso de los Diputados, el día 5, el día anterior, un encuentro sobre este tema, precisamente para poner encima de la mesa la necesidad, lo que supuso como arranque del proyecto europeo la sociedad civil organizada, que ahora pues está un poco debilitada, pero que en estas circunstancias se está fortaleciendo. Y sobre todo, también es un momento para criticar el sistema de los paneles. No podemos comprender que todavía en enero y en febrero se ha vuelto a utilizar paneles, es decir, personas a sorteo, en vez de al Comité de las Regiones, que estuvimos hace unos días, que estaba cabreadísimo porque no les dan la audiencia necesaria. Estuve ayer en el desayuno en el RICH de Nueva Economía con el presidente del Comité de las Regiones, don Vasco Cordeiro. Este clamaba al cielo porque el Comité de las Regiones tuviera el papel que le corresponde. Y en un sitio como aquí, como en Euskadi, es fundamental plantear la necesidad de la reforma y de la profundización. El lehendakari lo ha dicho bien. Las regiones con competencias legislativas tienen que tener un peso nuevo, distinto. Y para eso tenemos que levantar una ola grande, de ver que hace falta un cambio profundo, que no es simplemente unos pequeños matices. Hay que entrar en el modelo de la Unión, porque en la situación en que estamos es imprescindible abordar esto. Eso es como lo vemos desde el Movimiento Europeo Internacional y desde nosotros, que creemos que es un momento, yo lo voy a decir con claridad, probablemente es el más importante que me ha tocado en mi vida, el poder defender con toda mi energía la necesidad de una reforma que está, sin embargo, los medios bastante dormidos respecto a esta situación. Por eso os felicito que nos deis la oportunidad de hablar de aquí hoy. Gracias,